A ver, ¿cómo sabemos que la ciencia funciona? Y sobre todo, ¿cómo progresa? Porque no va de simples momentos eureka, es algo mucho más parecido a una guerra, una larga batalla de ideas, donde ganar no siempre es tan fácil como tener la teoría más simple. Vamos a meternos de lleno en cómo se distingue la buena ciencia de la que no lo es tanto, y vamos a ver que esas batallas entre las grandes teorías son mucho más complejas y fascinantes de lo que nos solemos imaginar. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? El famoso problema de la demarcación. O sea, ¿dónde está la línea que separa, por ejemplo, la astronomía de la astrología o la química de la alquimia? Pues hay una respuesta que se hizo famosísima, una idea tan elegante, tan potente, que ha marcado la imagen que todos tenemos de la ciencia durante décadas. Y esa respuesta tan famosa vino de un filósofo, Karl Popper. Su propuesta fue tan radical y a la vez tan limpia que, la verdad, cambió para siempre nuestra forma de ver el método científico. Popper lo llamó falsacionismo. La idea, en el fondo, es muy sencilla. Una teoría no es científica porque podamos demostrar que es verdadera, eso, según él, es imposible, sino porque se puede demostrar que es falsa. Dicho de otro modo, la ciencia no avanza confirmando lo que ya creemos, sino intentando, sin piedad, destruir sus propias ideas. Una teoría científica es, por tanto, una afirmación valiente sobre cómo es el mundo que se expone al peligro constante de ser refutada. El proceso, según Popper, debería ser así de claro y hasta brutal. Primero, se lanza una conjetura, una idea arriesgada. Segundo, se diseña el experimento más duro que se nos ocurra para intentar tumbarla. Y tercero, y esto es lo más importante, si la teoría falla, si el experimento la contradice, se abandona. Y punto. Sin excusas. Es como un código de honor científico basado en la más estricta honestidad intelectual. Pero claro, aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque cuando miramos cómo han actuado los grandes genios de la ciencia, vemos que, muy a menudo, rompieron las reglas de Popper. La realidad, como casi siempre, es mucho más enrevesada. Y aquí es donde entra en juego otro filósofo, Imre Lakatos. Él se dio cuenta de una grieta enorme en la idea de Popper. Se fijó en que los grandes científicos, cuando se topaban con una anomalía, o sea, un dato que no encaja con su teoría, no la tiraban a la basura de inmediato. ¿Qué va? En lugar de verlo como una refutación definitiva, lo trataban como un puzzle, un problema molesto que, ya se resolvería más adelante. Fijaos en la tensión que hay aquí. Por un lado, la regla de Popper dice: si está refutada, abandónala. Por otro, la historia nos enseña que los seguidores de Newton, por ejemplo, defendieron su teoría durante décadas, a pesar de que era incapaz de explicar bien la órbita de Mercurio. La regla dice que hay que ser claro desde el principio sobre qué te haría cambiar de idea, pero la historia nos muestra que algunos de los mayores avances, como la primera teoría cuántica de Bohr, se construyeron sobre cimientos que eran de hecho inconsistentes. Y esto nos deja con una pregunta bastante gorda. Si esa regla tan simple y elegante de Popper no encaja con lo que hicieron los científicos más brillantes de la historia, ¿no será que necesitamos un modelo mejor? ¿Hay otra forma de explicar el progreso de la ciencia que sea más fiel a cómo funciona de verdad? Pues sí, la hay. Y la respuesta la encontramos en las ideas de Imre Lakatos, que nos da un modelo de la ciencia mucho más realista y, la verdad, mucho más apasionante. Para Lakatos no debemos fijarnos en una teoría aislada, sino en algo mucho más grande y dinámico, un programa de investigación científica. Pensad en ello no como una foto fija, sino como una película. Es toda una serie de teorías que van evolucionando, todas unidas por una idea central y sobre todo por una estrategia para seguir avanzando y mejorando. Todo programa de estos tiene lo que Lakatos llamó un núcleo firme. Estas son las ideas base, las joyas de la corona. Los científicos que trabajan dentro de ese programa se ponen de acuerdo, por así decirlo, en no cuestionarlas. En el programa de Newton, por ejemplo, el núcleo firme eran sus 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación. Todo lo demás se podía tocar, pero eso era sagrado. Y para proteger ese núcleo, alrededor hay un cinturón protector de hipótesis auxiliares. Y aquí es donde está toda la acción. Cuando un experimento parece contradecir el programa, el golpe no lo recibe el núcleo, para nada. El golpe lo absorbe el cinturón. Los científicos, muy listos ellos, modifican una hipótesis auxiliar, ajustan un cálculo, cambian alguna suposición secundaria, lo que haga falta para proteger el núcleo. Y aquí viene la parte más ingeniosa de todas. Un buen programa de investigación no solo se defiende, sino que también ataca. Tiene un plan maestro, lo que Lakatos llamó la heurística positiva. Es el motor que guía la investigación, una especie de hoja de ruta que dice qué problemas hay que abordar ahora, cómo modificar el cinturón protector para que sea más fuerte e incluso cómo convertir las fastidiosas anomalías en nuevas victorias. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Cómo sabemos qué programa es mejor que otro? Lakatos nos da la respuesta.
Un programa es progresivo si su heurística positiva le permite hacer predicciones nuevas, inesperadas y que luego se confirman. Su crecimiento teórico va por delante de los datos. En cambio, un programa es degenerativo si solo se dedica a poner parches, a explicar a toro pasado los descubrimientos que han hecho otros. Su crecimiento es a base de remiendos, siempre a la defensiva. Vale, pues vamos a poner a prueba esta idea tan potente con una de las batallas científicas más famosas de la historia, la Revolución Copernicana. ¿Fue solo que una idea era más simple que la otra, o había algo más de fondo? Hay un mito muy extendido que dice que el sistema de Copérnico ganó porque era más simple. Pues no. La realidad, como saben bien los historiadores, es que para conseguir la misma precisión, el modelo de Copérnico necesitaba tantos o más círculos y complicaciones que el de Ptolomeo. No, la clave no fue la simplicidad. La clave fue que el de Copérnico era el inicio de un programa de investigación mucho más progresivo. A ver, vamos a desgranar esto. El programa de Ptolomeo se había vuelto degenerativo. Había tenido que violar su propia idea central, el ideal platónico del movimiento circular perfecto con trucos ad hoc, como el ecuante. Era una chapuza teórica, hablando en plata. Copérnico, en cambio, restauró esa coherencia. Pero lo más importante de todo fue el poder explicativo. Ptolomeo solo ajustaba y reajustaba su modelo para encajar los datos que ya conocía. El programa de Copérnico, sin embargo, predijo cosas nuevas, cosas que nadie había visto, como que Venus debía tener fases. Y años después llegó Galileo con su telescopio y ¡zas!, lo confirmó. Eso es progreso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que esta visión de la ciencia, como una guerra entre programas, nos cambia por completo la foto de lo que es el progreso científico. El progreso no va de un único experimento que lo cambia todo. Es una larguísima guerra de desgaste entre programas rivales. Y un buen programa no es el que no tiene problemas, sino el que es resiliente. El que usa su plan maestro para predecir el futuro, no solo para maquillar el pasado. Y esas anomalías, esos datos que no cuadran, no son un fracaso, son los desafíos que empujan al programa a mejorar y a seguir adelante. Y esto nos lleva a una conclusión que puede parecer sorprendente. La terquedad de los científicos, en realidad, no es un defecto, es una virtud racional. Defender un programa que promete, incluso cuando hay datos en contra, es lógico. Es confiar en que la hoja de ruta de ese programa, su heurística, acabará por resolver esos puzzles y los convertirá en nuevas victorias. La ciencia necesita esa tenacidad. Y para terminar, una pregunta que nos podemos llevar a casa. Si miramos los grandes debates científicos de hoy en día, ¿podemos identificar los programas de investigación que están compitiendo? ¿Podemos ver sus núcleos firmes, sus cinturones protectores? Y lo más importante, ¿podemos empezar a juzgar cuál está siendo progresivo, prediciendo cosas nuevas, y cuál se está quedando atrás, simplemente defendiéndose del pasado? La batalla de las ideas, desde luego, continúa.